Buenos días. Bienvenidos. ¿Qué tal, profe? Buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Buenos días, profe. Muy bien. Vamos a dar un minutito más para ver si entran algunos compañeros. Mientras vamos iniciando. Bien, mientras tanto, no sé si alguien tenga alguna observación, pregunta o duda de la tarea 2 para ir considerándola en su momento y poder a lo mejor resolver alguna inquietud. Por mi parte sí, la verdad los circuitos en 2 líneas sí se me complican bastante porque pues entiendo el sentido de la corriente, entiendo el sentido del voltaje y dónde se tiene que calcular la resistencia total, pero sí a mí me entorpeció la verdad bastante dentro de creo que era la primera parte, donde sí tenías que identificar cómo estaban compuestos los componentes, porque sí, en 2 líneas a mí sí me bloqueó. Muy bien, vamos a ir viendo algunos elementos al respecto. Esta tarea generalmente la pienso entregarla a ustedes como alumnos después de ver algunos otros ejercicios, pero pensando en que lo fueran visualizando, en que fueran razonando los ejercicios o teniendo alguna inquietud como esta para tomarla en cuenta,
pues mejor se los envié antes para que los fueran viendo. De ahí, pues obviamente van a nacer algunas preguntas, algunas observaciones, algunas inquietudes que son oportunas, porque el objetivo de esto es aprender a hacer el análisis de los circuitos. Y bueno, todo circuito, aún los básicos que hemos visto hasta ahorita, nos sirven para ir entendiendo esto, ¿no? Si observan, estos son los ejercicios 3. Todavía vamos a ver los ejercicios 2 aquí en clase para tener una mejor visualización, ir complementándolo y haciendo, bueno, pues una visualización adecuada de esto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, inquietud, observación, comentario? Es bien recibido para marcar parámetros también, ¿no? Algunos no han visto los ejercicios porque aquí la plataforma me dice quién ya los vio por lo menos. Yo les invito a que aquellos que no lo hayan visto, pues que lo vean, que lo platiquen en equipo. Acuérdense que esta es una tarea en equipo. Tienen que dialogar entre ustedes, ponerse de acuerdo, porque solamente hay que subir una versión de un solo documento, ¿no? Todos van a subirlo, pero un solo documento por equipo, por favor. Bueno, comparten la tarea, bueno, la primera parte. Sí entiendo qué hay que hacer, pero cómo lo tenemos que describir. Yo puse resistencia 1 está en serie o está en paralelo. Resistencia 2 está en serie o está en paralelo. Si es así, o tengo que señalar con quién está en serie y con quién está en paralelo. Puede ser así, Miguel, o puede ser de la otra forma, como se les haga a ustedes. También yo quiero marcar ahí un poco de los criterios de cada equipo, ¿no? Para irlos entendiendo. Por ejemplo, aquí estoy compartiendo esa tarea. Este es el documento de Word. Se los iba yo a mandar en PDF, pero no salían algunos símbolos a la hora de transformar a PDF, entonces pues mejor lo dejé en Word. Por ejemplo, de lo que tú estás comentando, aquí en estos circuitos, por ejemplo, si observamos este primer circuito, ¿no? Pues para ir también ayudándolos un poquito a aquellos que no hayan podido todavía visualizarlos o entenderlos, aquí se está solicitando que únicamente, como dijo ya Miguel, describan qué elementos están en serie, qué elementos están en paralelo y únicamente. Por ejemplo, estos elementos que tenemos aquí, que estoy marcando en el circuito, se observa que debido a que están compartiendo una de sus terminales en un nodo, por ejemplo, en este nodo que tenemos aquí, vamos a llamarlo nodo 1, y la otra terminal, ¿no? La otra terminal de los mismos elementos se está compartiendo aquí en este nodo inferior, el nodo 2. Pues estos elementos R3, R4, R5 están en paralelo, ¿sí? Entonces, la respuesta, por una parte, podría ser R3 en paralelo con R4, en paralelo con R5, ¿sí? Claro, aquí pueden poner, se observa, ¿no? Se observa, etcétera, ¿no? Que estos elementos están en paralelo. Por otro lado, se observa que la fuente, junto con R1 y R2, están en serie, ¿sí? Entonces, estos elementos están en serie. Bueno, ahorita yo lo estoy colocando de manera rápida y obviamente pues se ve esto medio no tan bien, ¿no? Pero este es el sentido de la explicación. Más allá nos meteríamos con la reducción de circuito. Por ejemplo, en este otro, en el circuito del inciso B, pues se observa que R6, ¿no? R9 y R7 están en paralelo. ¿Por qué? Pues porque comparten sus dos terminales en dos nodos, el nodo A, por ejemplo, y el nodo de tierra, que es este nodo que tenemos aquí. ¿Ok? Por otro lado, se observa que la fuente E2 y R8 están en serie. Sí, aunque no se ha colocado aquí el símbolo de la fuente, se supondría que aquí hay un voltaje E2.
El voltaje E2 lo podrían visualizar si explicitan la fuente. Por ejemplo, aquí podemos decir que este es más menos, porque no nos están indicando que sea un voltaje negativo el que se coloca aquí, y este es E2. Por lo tanto, pues observamos que estos elementos a tierra, del nodo A a tierra, están en serie, ¿sí? Entonces eso podría ser la otra respuesta, ¿no? En el inciso, en la figura del inciso B, los elementos E2 y R8 están en serie, mientras que R7, R9 y R6 están en paralelo, por dar un ejemplo. ¿Alguna observación de esto? ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, acuérdense que ahorita es visualización de los elementos, serie paralelo, y obviamente también en algún momento se les va a pedir que en el mismo ejercicio que saquen una resistencia equivalente o resistencia total. Por ejemplo, en estos elementos que tenemos aquí, pues se observa, ¿no? Se observa, por ejemplo, en este circuito, el circuito del inciso D, se observa que la resistencia total, que viene siendo igual a la resistencia equivalente entre los nodos, si yo le quiero poner nodo A aquí, el nodo B aquí, ¿no? Entonces, entre los nodos AB es igual a R13, ¿no? Y R13 es igual a ¿qué? A 10 ohms, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Y así sucesivamente en todos los elementos, ¿ok? Ahora, aquí se puede dar una explicación. SR13 igual a 10 ohms debido a, bueno, pues ahí quiero ver si ustedes alcanzan a ver y explicar por qué es ese resultado, ¿ok? Igual, si nos vamos a otros elementos, por ejemplo, este circuito que está aquí, pues el circuito de la figura E35 se nos está solicitando cuál es la corriente, varias corrientes, ¿no? Aquí se nos está solicitando, por ejemplo, que encontremos la corriente IS. Déjenme agarrar mi lápiz. La corriente IS, ¿no? Obviamente esta fuente, pues es una fuente que es igual a 32 volts. Quiere decir que de este lado de la fuente, o sea, el positivo de la fuente, pues está de este lado, ¿no? Y la fuente E, pues es igual a 32 volts. Y por el otro lado está a tierra, ¿ok? Entonces, este es un elemento a tierra. Entonces, ya con eso, pues podemos observar, ¿no? ¿Qué es lo que se está solicitando? Si en algún momento tenemos que minimizar el circuito para encontrar la corriente IS, etcétera. Podemos hacer aquí uso de varios elementos, pero yo les estoy pidiendo que solamente utilicen la ley de Ohm y la reducción de circuitos para ir observando qué es lo que sucede e ir obteniendo los diferentes elementos. ¿Por qué? Porque pues todavía muchos no hemos estudiado lo que se llaman las leyes de Kirchhoff o algún otro método. Entonces ahorita nada más estamos viendo estos elementos para poderlos fijar en nuestro conocimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica? Ok, entonces poco a poco vamos a ir, teniendo el conocimiento para ir visualizando los diferentes elementos, ¿sí? Hay mucho que aprender para muchos que no hemos todavía estudiado muchas cosas de los circuitos eléctricos. Entonces vamos a ir poco a poco comprendiéndolos y entendiéndolos, ¿ok? Lo importante es que en algún momento se expresen, como lo acaban de hacer nuestros compañeros, den sus opiniones, sus observaciones, y a partir de eso, pues, en todo lo que yo pueda guiarlos, pues, los cuente con ello, ¿no? Vamos a tener esa guía. Bien. El día de hoy vamos a continuar con los temas. Estos temas que tenemos aquí, estamos pasando por la unidad temática 1. En la unidad temática 1 hemos visto el tema 1, tema 2, tema 3. El día de hoy vamos a visualizar el tema 4.
Este tema pues presenta lo que sería el multímetro y presenta los instrumentos de medición, voltaje, corriente, resistencia, ¿ok? ¿Con qué podemos medir un voltaje? ¿Con qué podemos medir una corriente, una intensidad? ¿Con qué podemos medir una resistencia? Pues serían con lo que serían los instrumentos que vienen en el multímetro, el voltmetro, el amperímetro, el ómetro, ¿ok? Y después, bueno, vamos a continuar con estos otros temas que ya habíamos comentado en su momento. Miren, tenemos aquí algunos instrumentos que son importantes. Es importante visualizarlos. Estos instrumentos nos van a permitir visualizar lo que sería los diferentes elementos. Pero bueno, formalmente podemos, digamos, tener una definición, ¿no? El multímetro, un multímetro es una herramienta muy útil que se utiliza para medir la electricidad. Casi todos los multímetros pueden medir voltaje, corriente y resistencia. Adicionalmente a esto, el multímetro pues ofrece otras bondades, ¿no? Que se utilizan en su momento para para algunas mediciones o algún entendimiento de, ¿sale? Aquí tenemos dos tipos de multímetros. Estos dos multímetros tienen un selector en medio. Algunos tienen rangos definidos, como el multímetro a la izquierda, que es el amarillo, donde podemos observar aquí, como lo estoy marcando, el rango de diferentes voltajes. Digamos que cuando seleccionamos en la perilla este voltaje que estoy indicando, pues medirá hasta 20 volts. Después de eso, pues nos pide un cambio de rango. En cambio, en el que está a la derecha, observamos que podemos seleccionar, por ejemplo, aquí, como lo estoy indicando, el voltaje, ¿no? Para medir voltaje de corriente directa. Entonces la perilla, pues la podemos colocar aquí, ¿sale? El selector, ¿no? Lo podemos colocar aquí. Este multímetro, el de la derecha, que es rojo, es autorrango. Entonces, pues, va a medir el voltaje y va obviamente a darnos el valor desde valores muy pequeños hasta valores grandes, ¿no? Que se vayan a medir. Bien, del lado izquierdo otra vez, observan que aquí donde lo estoy subrayando tenemos el selector, bueno, la opción para medir voltajes de corriente alterna. Acuérdense que los multímetros, o como ya lo había mencionado en su momento, pero ahorita lo hago formalmente, los multímetros me van a dar un valor de corriente alterna que estamos midiendo como una fracción de la señal total que estamos observando. Por eso se les denomina que nos da un voltaje RMS. El voltaje RMS, ya en su momento lo había yo ilustrado, es un voltaje que es una parcialidad de la señal. Por ejemplo, si yo tengo aquí una señal de este tipo, que varía con el tiempo, ¿no? Entonces, el voltaje RMS es la raíz media cuadrática de esa señal, que es equivalente a lo que estoy ahorita subrayando en esta gráfica de voltaje contra tiempo, ¿sí? Más o menos es el 70.71% de la señal, que viene siendo voltaje pico entre la raíz de 2. Entonces, este voltaje, que es el que medimos con este aparato, el multímetro en su opción voltmetro, ¿no? Hay estas dos opciones que estoy colocando aquí, es la opción voltmetro. Para el caso de corriente alterna, pues nos va a dar, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad dice que nos envía una señal de 127 volts RMS, o sea, una parcialidad de la señal total que tenemos, ¿sale? Bien, igualmente, si seleccionamos ahora en el rango verde del lado derecho, pues observamos que podemos medir en estos valores una corriente. Esta corriente, por el símbolo que tiene el instrumento, es una corriente que no varía con el tiempo, una corriente continua. Y hay varios valores, ¿no? Desde miliamperes hasta el orden de amperes, ¿no? Aquí tenemos 10 amperes. Bien, y de este lado, también en verde, si seleccionamos para acá,
del lado izquierdo inferior del instrumento, si observan aquí hay una omega. Esta omega pues nos refiere a que podemos medir una resistencia y los valores pues pueden variar, ¿no? Desde valores más o menos pequeños hasta valores grandes, ¿sí? Hasta megaohms o 2 kilos o 200 ohms, que es esta parte, ¿sí? Entonces aquí tenemos que con el selector podemos visualizar una determinada variable y poderla medir. Aquí del lado derecho en el multímetro rojo tenemos los volts alternos. Si observan, la simbología aquí es que nos ponen como una señal senoidal junto a la V grande, que nos está diciendo que es para medir voltajes que varían con el tiempo. Para medir resistencias, aquí también tenemos la opción, ¿no? Con el omega, este símbolo que tenemos aquí, y bueno, pues obviamente nos va a medir la resistencia. Y por acá tenemos varios rangos de corriente. Se observan, los estoy indicando aquí. Estos rangos de corriente, por ejemplo, cuando tenemos la perilla a donde está situada ahorita, pues observan en el display que se coloca aquí microamperes. Se va a medir corrientes muy pequeñas. Aunque es autorrango, este multímetro, en su forma de amperímetro, pues siempre nos va a indicar que cambiemos de escala cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, a esta que estoy subrayando ahorita, que es del orden de miliamperes. Y así podemos llegar hasta amperes. Aquí la diferencia es que en la misma opción podemos medir corriente continua o corriente alterna, dependiendo de lo que nosotros vayamos a requerir, ¿ok? Entonces, si observamos, los elementos pues tienen diferente, digamos, hay que especificar qué es lo que estamos haciendo con ellos para que en su momento pues podamos medir adecuadamente una determinada variable, ¿no? Dentro de su rango. Por ejemplo, en el multímetro del lado izquierdo, el amarillo, tenemos en la parte inferior lo que estoy señalando ahorita, tres salidas, ¿no? Bueno, sí, 3 entradas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque por aquí se va a meter la señal con algunas terminales, ¿sí? Esas terminales, bueno, aquí tenemos tres entradas, ¿ok? Estas 3 entradas corresponderían al común, que es el que estoy subrayando ahorita, el del medio, que se conectaría a una terminal como la que tenemos del lado derecho en el multímetro rojo, esta negra, y de este lado tenemos lo que sería el vivo o el rojo. ¿Sí? Aquí conectaríamos también una terminal como la que se visualiza en la figura del lado derecho. Bien, si observamos este multímetro con estas dos opciones, ¿no? Puede medir tanto voltajes como corrientes, como resistencia. Entonces, no hay ningún problema con que coloquemos las puntas aquí, pues nosotros nada más lo que vamos a hacer es seleccionar adecuadamente en la parte de la perilla lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir corriente, otra vez estoy subrayando, pues debemos de seleccionar alguno de estos elementos. Si observan, dentro de lo que es la corriente, también trae un rango de hasta 10 amperes. En esta posición, nosotros tendríamos que podemos medir hasta el orden de miliamperes. Si queremos medir más de 1 ampere, entonces hay que cambiar al otro lado. Aquí lo estoy subrayando, ¿no? Hay que colocar la terminal roja a este otro lado, del lado izquierdo del multímetro. En este caso, pues sería para medir valores grandes de corriente, hasta de 10 amperes. Bien, hay algunas otros detalles que luego pueden traer los multímetros. Por ejemplo, aquí observamos que el multímetro de la izquierda, que es el amarillo, tiene por aquí un zócalo. Si observan, tienen un zócalo, lo estoy subrayando,
Este es para medir la ganancia o las betas del transistor bipolar que van a estudiar en electrónica analógica. La opción de la perilla, pues tendría que ser aquí donde la estoy subrayando, que es la señal HFE, que es un parámetro híbrido que caracteriza a esos transistores, ¿ok? Y bueno, algunas veces lo traen como el multímetro rojo de este lado, del lado derecho, en la parte superior. Y bueno, si observan, los zócalos son distintos. Aquí se pueden también colocar los dos tipos de transistores bipolares, el NPN y el PNP. Igual que aquí, miren, aquí se está subrayando en esta parte, ¿sí? cuál fila vamos a tomar para un determinado transistor y cuál fila vamos a tomar para el otro, ¿sí? Este es para el PNP. Bueno, como estos no los vamos a estudiar aquí, nada más los estoy mencionando como otras características que trae el multímetro. Ya en su momento lo estudiaremos o estudiarán a detalle, ¿sale? Bien, en términos generales, esto es la visualización de lo que sería el uso del multímetro y la selección de los diferentes instrumentos, que tenemos 3 instrumentos, el voltmetro, el amperímetro y el ómetro. ¿Alguna pregunta, duda, observación? No. Todo bien. Si algo no queda claro o tienen alguna inquietud, adelante. Bien, vamos a seguir la información en general, de lo general que estoy partiendo, vamos a ir a lo particular. Entonces, si observan ahorita como se hizo más grande la imagen del multímetro, podemos observar, por ejemplo, que aquí dice común, ¿no? El del lado derecho en la negra, en la opción negra, en la terminal negra, y aquí dice voltaje, ohms y miliamperes. Aparte de eso tiene un símbolo que ya les dije que es el símbolo del diodo. Es digamos, una flecha con una pared, ¿no? Este es el símbolo del diodo porque también pueden visualizar cuál es el voltaje interconstruido del diodo. Eso lo van a estudiar en electrónica analógica, pero en este instrumento también lo pueden observar, lo pueden medir, lo medirán en su momento, ¿sí? Y si observan, también este instrumento, el multímetro rojo, tiene una opción para visualizar corrientes grandes hasta de 10 amperes, ¿ok? Hasta de 10 amperes pueden medir corrientes, obviamente seleccionando esta opción que estoy subrayando aquí con la perilla, ¿ok? Entonces, es importante esto porque cuando necesitemos medir corrientes arriba de 1 amper, 2 amperes, estos multímetros ya se tienen que colocar en esta opción para poder medir la corriente. Como son multímetros digitales y autorrango, cuando seleccionamos el amperímetro y nos pasamos el rango, solamente nos va a indicar el instrumento que estamos fuera de rango, y entonces hay que cambiar, ¿sí? En la mayoría de las veces nos avisa. Bien. Entonces, ya habíamos visualizado en la clase anterior los diferentes elementos de la mesa de trabajo allá en nuestro laboratorio del SCOM. Ahorita vamos a puntualizar en cómo se utilizaría el multímetro de mesa que tenemos aquí en medio y que estoy subrayando, que acuérdense, no es un multímetro portátil, es un multímetro que está conectado a la electricidad y que a través de ello pues puede generar un voltaje, una corriente interna para medir, por ejemplo, resistencias. Bien, aquí lo tenemos en grande y vamos a ir observando los diferentes elementos. Aparte de que ya mencioné que aquí tiene su display, acuérdense que hay internamente al menos 3 instrumentos que podemos usar. Aquí voy a subrayar lo que ya indiqué en la figura del multímetro de mano o portátil. Por ejemplo, esta opción roja que estoy marcando aquí es para medir voltaje con cualquiera de estas opciones negras, que es el común, ¿sí? La terminal común. Entonces, si colocamos aquí nuestra punta roja, aquellas que ya les había mencionado en su momento en alguna clase,
puede ser banana caimán, banana, o bien las puntas propias de este instrumento de fábrica. La punta roja pues nos permitiría entonces aquí medir lo que sería el voltaje o medir lo que sería corriente, o bien medir el voltaje interconstruido del diodo, ¿ok? Si queremos usarlo como un voltmetro, un ohmmetro, o para medir el voltaje interno del diodo, lo único que vamos a hacer es seleccionar adecuadamente las teclas que tenemos aquí. En esta botonera que tenemos aquí, podemos observar que estos botones que estoy marcando con una palomita, son para el voltaje. Es voltaje DC, que es corriente directa, voltaje AC, que es corriente alterna. Bien, si vamos a medir una resistencia, bueno, pues entonces seleccionamos este botón de aquí, ¿no? Y si vamos a medir el voltaje del diodo, ¿no? Para ver cuál es el voltaje interconstruido en la unión PN del diodo, entonces aquí seleccionamos esta otra tecla, ¿ok? Bien, entonces esto es para medir, observen, para medir voltajes, resistencias, y bueno, observar cómo está el voltaje interconstruido de un diodo, ¿no? O polarizarlo en directa, ¿ok? Esos elementos ya en su momento se conocerán cuando los estudien en electrónica analógica. Si vamos a medir corriente, observen que aquí está separado también, aquí sí está separado, ¿no? Como en los otros casos que estaba en la misma entrada, ¿sí? Aquí tenemos esta opción que nos permite medir miliamperes, y esta opción, la de abajo, que estoy marcando ahorita, que nos permite medir hasta el orden de 10 amperes, ¿ok? Esto mide hasta el orden de 10 amperes. Esto que tenemos aquí, lo estoy colocando en un cuadrado, es el fusible del instrumento. Si nosotros usamos mal el amperímetro, que es que estamos observando cómo se configura, pues el fusible generalmente se abre inmediatamente cuando usamos mal el instrumento, y hay que sustituir este fusible. Bien, las teclas para seleccionar corriente son las que estoy indicando aquí. Este es para corriente directa, no varía con el tiempo, y este es para corriente alterna, o sea, una señal que sí varía con el tiempo, ¿no? Entonces, podemos seleccionar cualquiera de estas para medir en esta configuración. Acuérdense, hay que seleccionar aquí la terminal común, la negra, y cualquiera de estas para medir miliamperes o hasta amperes. Bien, hay algunos otros elementos que ahorita pues, no voy a tocar de este instrumento. Ya en su momento los visualizarán cuando regresemos al laboratorio, ¿no? en físico. Bien, entonces un multímetro, también denominado polímetro o tester o multitester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corriente, potenciales, que es tensión o voltaje, o pasivas como la resistencia o la capacitancia, ¿no? También estos elementos pueden medir capacitancias. Las medidas pueden realizarse para corriente continua y corriente alterna, y en varios márgenes de medida cada uno, ¿no? Los hay analógicos, que no los vamos a ver aquí en este curso, y los hay digitales, que son los que estoy mostrando en este curso. Bueno, aquí otra vez tenemos el multímetro. Si observan, esta es otra versión, ¿sí? El multímetro amarillo que vimos antes no es igual a este multímetro en el sentido de los elementos que tiene, pero sí en el sentido de que puede medir voltajes, intensidades o corrientes y resistencias, ¿ok? Bien, como lo último que mencioné es que también pueden medir capacitancias, entonces aquí tenemos una opción para los capacitores. Miren, aquí lo estoy marcando, hay un zocalito que no tenían los otros para colocar las dos terminales de un capacitor de cerámica, que son más o menos denominados como corcholata, ¿no? Bueno, se parecen mucho a un botón, digamos, ¿no? Y tienen aquí tatuado su valor y tienen dos terminales. Estos capacitores
tienen una capacitancia. Si colocamos las terminales aquí en este zócalo, pues nos va a decir cuál es el valor de la capacitancia, ¿no? Del capacitor. Bien, pero lo que me interesa ahorita subrayar es lo de los instrumentos. Este multímetro de mano o portátil también nos permite medir el voltaje, la corriente y la resistencia. Bueno, entonces aquí observamos del lado izquierdo el rango de medición de corrientes. Miren, aquí está el símbolo de corriente, ¿no? Es una A y este multímetro tiene la siguiente simbología, ¿no? Que quiere decir que es una señal que no varía con el tiempo. Y bueno, pues podemos medir aquí varios rangos, ¿no? Si observan, tenemos 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2 miliamperes, etcétera, ¿no? Entonces, este también se selecciona aquí. Y bueno, para configurarlo, para medir una corriente, observamos, a diferencia del otro multímetro que enseñé en amarillo, que vamos a utilizar estas dos entradas que estoy marcando ahorita. Primero, la entrada común, ¿no? Aquí va la terminal negra. Traten de visualizar que hay un cierto código de colores para las terminales, ¿no? Es color negro, y la roja, que es el vivo, bueno, lo colocamos aquí. Y esto nos va a permitir medir miliamperes, ¿no? Que es el rango que tenemos acá. Cuando nosotros queremos medir señales, pues, más grandes de eso, o sea, del orden de amperes, pues entonces seleccionamos que esta terminal se va a cambiar para esta posición, ¿no? Para medir corrientes grandes. Y así podemos ir viendo los demás elementos, los demás instrumentos que tiene internamente este aparato, que es el multímetro. Por aquí vamos a tener entonces el rango de resistencia. Otra vez hay una omega aquí que nos está indicando el rango de los resistores, ¿sí? Entonces puede ir hasta el orden de megas. Si observan aquí hay un 2 mega ohm, o del orden de ohms, ¿no? Hay que colocar la perilla, entonces, en cualquiera de estos rangos. Bien. Y bueno, para medir voltajes, pues aquí se está seleccionando para voltaje corriente continua y para voltajes de corriente alterna, ¿no? En este rango que tenemos aquí. Para medir voltajes y medir resistencias hay que utilizar este zócalo, rojo, esta entrada, perdón, no es un zócalo, es una entrada, ¿no? Que tenemos aquí. Igual la terminal negra sigue estando aquí en entrada común, ¿sale? Bien, este instrumento también nos permite medir la temperatura y también nos permite medir las vetas, ¿no? del transistor. Si observan, aquí tenemos también la indicación de lo que sería el parámetro. ¿Dónde está? El parámetro, aquí está, el parámetro para medir las vetas. Y se va a utilizar el zócalo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Para indicar lo que sería la ganancia que tiene un transistor. Esta función depende mucho de que la batería esté al 100% casi del instrumento. Cuando la batería está baja, pues no mide las vetas o da vetas distintas del transistor, que son las ganancias que puede presentar el transistor desde su fabricación. ¿Okay? Entonces, este es otro tipo de instrumento. Vamos a ver ahora el multímetro de mesa, que ya les había indicado. Estas son parte de las hojas de especificación de ese instrumento. Y bueno, ya identifiqué hace rato para medir voltajes, resistencias, ¿no? Tenemos que seleccionar aquí, colocar aquí nuestras terminales y seleccionar cualquiera de estos botones dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿no? Si es corriente continua, corriente alterna o una resistencia.
Es importante ir subrayándoles que cuando midan resistencias en un circuito, el circuito debe de estar desenergizado, quiere decir que deben de estar apagadas las fuentes. Bien, para medir una resistencia, generalmente se recomienda que se abra el circuito y se mida la resistencia que se quiere medir del circuito. Bien, para medir otra vez una corriente en órdenes de miliamperes, pues colocamos esta configuración y las puntas y colocamos aquí ya sea para corriente directa o corriente alterna, ¿sale? Si queremos medir corrientes muy grandes, seleccionamos ahora la terminal de abajo, colocamos aquí nuestra punta roja y bueno, pues la medimos. Bien, ahí hay algunas otras indicaciones de cómo se observa el display. Aquí paso a paso se les está indicando en esta presentación pues, cómo prender el instrumento, cómo identificar los diferentes elementos y bueno, para seleccionar el voltímetro, bueno, cómo lo van a hacer. Aquí está la ilustración con un circuito. Y acuérdense que el voltímetro nos va a permitir medir voltajes o tensiones o diferencias de potenciales entre las terminales de los elementos y nos va a dar el voltaje que está en ese elemento. ¿Okay? Entonces aquí se ilustra, ¿no? Otra vez se está ilustrando cómo debemos de hacer la medición. Si observan, el voltaje con el instrumento que es el voltímetro se mide en paralelo al elemento, ¿sí? Si nosotros observamos cómo está polarizado el circuito, si alcanzamos a verlo, bueno, pues vamos a tratar de colocar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo para que el instrumento no me diga que la señal es negativa, ¿sí? Sino que es positiva. Obviamente para cuando tenemos voltajes positivos. Si no, pues me lo va a indicar el instrumento. Bien, entonces hay diferentes tipos de voltímetros, pero pues nosotros vamos a estar usando los multímetros de este tipo, los multímetros digitales, como el que ya les mostré en otras láminas. Y bueno, lo demás pues queda a lo mejor un poquito de investigación de en qué consisten estos elementos. Los pueden reportar en el marco teórico de introducción de su misma práctica como un valor agregado a su reporte. Bien, para medir voltajes volvemos a subrayar cómo deben estar las terminales. Acuérdense que ya mencioné que estoy muy arriba. Ya mencioné que estas dos terminales de aquí son para el común, ya sea que lo coloquemos aquí o lo coloquemos en este otro lado, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, así es para medir voltajes de corriente directa o de corriente alterna. Bien, el amperímetro, ya sabemos que un amperímetro pues, es un instrumento que nos permite medir las intensidades de corriente que circulan en las trayectorias cerradas de los circuitos, ¿sí? Y aquí se está subrayando cómo se utilizaría. Observen bien que se debe de abrir el circuito para introducir el instrumento en serie, ¿sí? Y debemos de configurarlo de esta forma que estoy indicando aquí, como ya lo he indicado, seleccionando cualquiera de estos botones que tenemos aquí. Acuérdense, lo importante es que cualquier amperímetro que vayamos a utilizar, sea en el simulador o en el laboratorio, debemos de abrir el circuito y colocar el instrumento en serie. El amperímetro, presenta una resistencia interna muy baja, de tal forma que se puede comparar con el alambre o el cable que estemos utilizando para unir los diferentes elementos de los circuitos. De esta forma, el instrumento es transparente. Nunca lo vayan a colocar en paralelo al instrumento, porque como ya lo mencioné, si su resistencia idealmente del amperímetro
idealmente su resistencia interna es casi 0 ohms, pues obviamente que toda la corriente va a circular, si lo colocan en paralelo, toda la corriente va a circular por el amperímetro y es lo que hace que el fusible del instrumento se abra o se dañe. Bien, vamos a... Bueno, aquí está el instrumento. Vamos a ver ahora, bueno, insistir, ¿no?, en cómo se mide lo que es la corriente. Acuérdense, para medir corrientes pequeñas, pues es con la terminal, la entrada superior, ¿no?, esta que estoy indicando aquí. Y para medir corrientes grandes, ¿no?, pues utilizamos la entrada inferior, ¿no?, abajo del común. Bueno, el otro instrumento que nos toca visualizar es el ómetro. El ómetro se usa muy parecido como el voltmetro, ¿no? Se utiliza en paralelo para medir lo que sería un determinado elemento. Aquí subrayo que el ómetro, cuando se utiliza internamente, ya sea un ómetro de mano o un ómetro de mesa, el instrumento internamente tiene un circuito, sobre todo los digitales, para generar un voltaje que nos permite obtener una corriente que es la que pasa por el elemento, que en este caso es un resistor, y nos entrega lo que sería el valor del resistor aproximadamente, ¿sí? El valor real del resistor. Entonces, cuando nosotros utilicemos el ómetro, acuérdense de apagar las fuentes, pero sobre todo lo que se puede hacer es abrir el circuito. Digamos, aquí abrimos el circuito y colocamos una terminal al aire, ¿no?, y medimos el valor del resistor. Acuérdense que hay que seleccionar estas dos terminales, ¿no?, esta que está aquí o bien esta otra, y también seleccionar este botón para que mida la resistencia. Bien, aquí acuérdense que lo que he mencionado se sustenta en lo que sería la ley de Ohm. Internamente, pues genera, se utiliza esta expresión, ¿no?, para calcular lo que es la resistencia que se va a medir. Y el instrumento solo genera los elementos adecuados para hacer esto. Vuelvo a subrayar cómo hacer la medición o la configuración de este instrumento para volverlo un ómetro y medir la resistencia. Y bueno, a diferencia de este instrumento que vimos, ya les había yo mencionado que fui a la escuela para tomar imágenes de unos nuevos instrumentos que llegaron al laboratorio. Este es uno de los instrumentos que llegaron al laboratorio de los instrumentos nuevos. Si observan, no hay mucha diferencia con el otro, ¿sí? Sí, ciertamente pues es más moderno más actual, perdón, este instrumento que tenemos aquí, pero vuelve a ser un multímetro de mesa. Si observamos aquí, voy a subrayar los elementos muy semejantes al otro. Si vemos aquí tenemos las entradas del instrumento. Podemos observar que aquí vamos a medir lo que sería voltaje y la resistencia al mismo tiempo que el voltaje interconstruido de los diodos. Y de este lado podemos medir lo que serían las corrientes, ¿sí? Las corrientes que se vayan a medir con el instrumento, ahí se configura igualmente. Entonces, podemos medir corrientes pequeñas, podemos medir corrientes grandes, ¿no?, con la opción que también está indicada aquí en la parte inferior, cuando colocamos aquí la terminal roja, ¿sale? Y bueno, pues aquí también se da el símbolo para medir en la botonera, ¿no?, para medir ya sea el voltaje, la corriente directa, la corriente alterna o el voltaje alterno y la resistencia, ¿no? Entonces, pues con eso ya configuramos adecuadamente el instrumento para medirlo,
Sí, algunas otras submenú vienen aquí, pero bueno, no tiene caso ilustrarlos, sino al contrario, subrayarles estos componentes que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta, duda de esto? A nivel de circuito, a nivel de circuitos, aquí tenemos las ilustraciones de cómo medir en un circuito el voltaje, ¿no? Si observan, aquí estamos en este circuito tipo puente de resistivo, con una fuente, estamos midiendo el voltaje, ¿no? Aquí, si observan, estamos viendo el voltaje. Podemos medirlo de esta forma, ¿no? O podemos medirlo con terminales cambiadas, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a tratar de medir el voltaje. Cuando se mide el voltaje entre dos nodos, bueno, pues es el voltaje entre esos nodos. Puede ser aquí el nodo A y aquí puede ser el nodo B, ¿sí? Entonces, si nos piden el voltaje entre los nodos A, B, pues vamos a medirlos aquí. Como les dije al inicio, a lo mejor no podamos visualizar si este es el que le corresponde ser el nodo positivo y este es el nodo negativo, pero bueno, de todos modos, como estamos usando multímetros digitales, lo que va a suceder aquí, si está medido al revés, pues es que nos va a indicar un voltaje negativo, ¿ok? Lo importante es que observemos que el voltaje se mide en paralelo al elemento, o se mide entre nodos, o se mide con respecto a tierra. O sea, los voltajes se pueden medir con respecto a lo que es la señal de tierra. Aquí no hay una señal de tierra propia, pero intuitivamente sabemos que el símbolo de tierra lo vamos a asociar al negativo de la fuente de alimentación. Bueno, si observan, aquí hay una fuente de alimentación y el negativo está en la parte inferior, entonces aquí podemos colocar el símbolo de tierra. Si yo quiero conocer el voltaje en el nodo A, nada más el voltaje en el nodo A, entonces, o sea, el voltaje en el nodo A va a ser igual a ¿qué? Pues voy a colocar aquí el positivo del instrumento y el negativo del instrumento lo voy a colocar en el punto común o de tierra. Sí, eso es porque estamos midiendo los voltajes en los nodos, no los voltajes entre dos nodos, ¿no? Entonces, cuidado, ahí es un poco distinto. Y la corriente, aquí subrayarles que el amperímetro, como ya lo hemos visto en el instrumento físico, bueno, en esta presentación, siempre vamos a abrir el circuito, o sea, el circuito lo vamos a abrir y bueno, vamos a colocar ahí en serie el instrumento, el amperímetro. ¿Sí? Si nosotros queremos medir el voltaje después de la fuente, ¿no? O sea, abrimos aquí lo vamos a abrir donde estoy indicando, del lado negativo, y vamos a colocar aquí el instrumento, ¿ok? Que quede en serie el instrumento, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta de esto? Gracias. Bien, bueno, aquí subrayarles que cuando medimos el voltaje en un elemento, pues medimos la diferencia de potencial del elemento, que quiere decir que vamos a medir el voltaje de una terminal con respecto a la otra terminal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí observamos que tenemos un circuito donde hay una fuente de alimentación de 12 volts. Entonces, podríamos alcanzar a ver que al negativo se le va a asociar el terminal común o de tierra. Podemos colocarlo aquí, como lo estoy ilustrando, en este punto, ¿sí? Entonces, todo este nodo que tenemos aquí es el nodo de tierra, que quiere decir que tenemos 0 volts. En este nodo tenemos 0 volts. Por lo tanto, podemos a lo mejor alcanzar a visualizar que esta terminal es más positiva que esta terminal después del resistor R de 6 kilo ohms, ¿sí? Entonces, pues colocamos el positivo del voltmetro en este nodo, el nodo 1, ¿no? Y el negativo del voltmetro en este otro nodo, no sé, el nodo X, ¿no? Entonces,
con esto nos va a dar un valor, el voltaje, el instrumento, el voltmetro, que va a ser positivo. Si nosotros lo usamos al revés, pues lo que va a indicar es la magnitud bien, pero el signo, ¿no? El signo nos va a indicar que es negativo, que quiere decir que estamos midiendo al revés el voltaje, ¿sí? También este tipo de medición me puede indicar cuál es la dirección real de la corriente o de la corriente convencional, como ya lo mencioné. Como vamos de un terminal más positivo a un terminal no tan positivo, entonces la corriente va de este nodo 1 al nodo X. Igualmente aquí, si nosotros observamos que el medidor me está dando en negativo, entonces ya sabemos que realmente la corriente está del nodo 1 al nodo X. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque aunque estemos colocando el positivo y el negativo aquí del instrumento, me está diciendo el instrumento que el voltaje es negativo en un elemento pasivo. Si acuérdense, en los elementos pasivos, la potencia es positiva. Por lo tanto, debe de haber una congruencia, una consistencia, ¿sí? La corriente debe de entrar por positivo. ¿Para qué? Pues para que el elemento la potencia en el elemento pues sea congruente, matemáticamente hablando o teóricamente hablando. Bien. Entonces, estas son las ilustraciones para la medición de corrientes y voltajes. Aquí estamos midiendo una corriente y si observan, estamos abriendo el circuito, ¿sí? El circuito está abierto, ¿ok? Entonces, como el circuito está abierto, pues es obvio que podemos ahí abrirlo y colocar el instrumento. Entonces, la corriente ahora se vendría por aquí por el instrumento y regresaría al circuito, ¿ok? Si observamos, aquí estamos colocando el positivo del instrumento y aquí el negativo del instrumento. En este lado, en esta otra opción, estamos colocando aquí el positivo y aquí el negativo, ¿sí? Si observamos esto. Cuando el instrumento, el amperímetro, me dice que la corriente es negativa, quiere decir que la corriente va en sentido contrario. O sea, esta ilustración, la de la izquierda, es la que nos está diciendo realmente cuál es la dirección real de la corriente. ¿Por qué? Porque en la ilustración de la izquierda, la corriente que se está midiendo es positiva. Entonces me está diciendo que realmente es la dirección real de la corriente en esta trayectoria cerrada. ¿Okay? En los análisis de los circuitos podemos suponer una u otra dirección porque no la conocemos. Pero cuando la calculamos y nos sale negativa, pues nos está diciendo que la dirección que nosotros escogimos no es la dirección correcta o real, sino que es al revés, ¿no? Contrario. Entonces aquí lo que rescatamos es subrayar otra vez que para medir una corriente en un circuito hay que abrir el circuito y colocar el instrumento en serie. Aquí está la ilustración para medir una resistencia. Si observan aquí, se está ilustrando que el circuito está abierto, o sea, la fuente está apagada, ¿sí? Idealmente, pues debemos abrir el circuito para que la medición del instrumento que estamos haciendo aquí, esta medición, no considere la resistencia interna de la fuente, sino que nos dé nada más el valor de lo que sería el elemento, que en este caso, pues es una resistencia, ¿no? Bueno, en esta simbología podemos observar esta simbología que está aquí como un caso, digamos, de uso práctico teórico, ¿no? Tenemos aquí la simbología de un potenciómetro, ¿sí? Generalmente cuando hay una resistencia con una flecha intermedia, que quiere decir que puede estar más arriba o más abajo, ¿no? La flecha, pues entonces nos está diciendo que la resistencia tiene una variación, ¿no? Es variable. Entonces es un potenciómetro. Bien, para terminar esta presentación, les comento que ya próximamente vamos a colocar en la plataforma la práctica 1.
La práctica 1 trata de medición de variables en corriente directa. Quiere decir que van a estar midiendo voltajes, resistencias o corrientes, ¿sí? Entonces, próximamente la voy a colocar ahí y por lo general les doy 8 días para realizar la práctica en equipo y subir el reporte de la práctica a la plataforma, o estando en presencial antes, pues lo entregaban en físico, ¿no? El reporte. Entonces, este va a ser el formato de la práctica. Entonces, pueden utilizarlo como portada, ¿no? Dentro de lo que sería su reporte. Y bueno, ya en su momento les indiqué los diferentes elementos mínimos que debe de tener su reporte, y este reporte va a ser en equipo. ¿Ok? Por favor. Bien, por aquí pues les dejo otra vez la bibliografía que estamos tomando en cuenta, ¿sale? Entonces, hasta aquí pues hemos visto este punto, hemos cubierto cada uno de estos elementos y los vamos a subrayar en el siguiente tema. En el siguiente tema que vamos a visualizar. Bien, estaba yo leyendo un aviso por aquí de uno de sus compañeros que se tuvo que retirar. Entonces ya para dejarlo ahí. ¿Alguna duda, observación? Por mi parte no, profe. Ok. Bien. ¿Los demás? Todo bien, profe. Ok. Todo bien, profe. Bien, antes de pasar al otro tema, por formalidad nada más, debido a que ya les compartí un software de simulación, voy a presentar ahorita rápidamente los diferentes elementos de este software, que es el Electronic Workbench. ¿Ok? El Electronic Workbench, pues es un simulador, ¿no? Que nos permite igualmente medir el voltaje, la corriente, la resistencia, armar los circuitos y, bueno, pues hacer diferentes cosas, ¿no? Podemos pues hacer simulación de circuitos, podemos hacer también simulación de algunos instrumentos de medición, hacer simulación de circuitos de control, procesamiento de señales, y también, bueno, podemos hasta llegar a tener sistemas de diseño embebido en esta plataforma. Bueno, entonces esto nos permite hacer el multisim. Yo generalmente lo nombro como Electronic Workbench, ¿no? Que es, digamos, una de las bases. Nos permite también hacer hasta tarjetas de circuito impreso. Y en algunas versiones se maneja mejor el lenguaje de descripción de hardware, que es el HDL, que es el lenguaje de descripción de hardware, o bien el VHDL, ¿no? Que es también el lenguaje de descripción de hardware. Y bueno, aquí tenemos una ilustración de lo que se podría tener en algún momento, ¿no? Si observan aquí, en esta presentación, pues tenemos aquí varios elementos. Esto que se está ilustrando aquí es el diseño de una fuente de alimentación. Tenemos aquí la parte de rectificación de la señal. Aquí tenemos la parte de filtrado de la señal. Esto puede ser un regulador de voltaje, puede ser regulador de voltaje variable, y bueno, los elementos de salida junto con un LED, ¿no? Entonces esto nos está simulando una fuente de voltaje variable, puede ser simétrica por los elementos que tenemos aquí, y bueno, también se pueden incluir algunos otros elementos para hacer la simulación de lo que es el circuito de la fuente.
y ver cuál es su comportamiento antes de armarlo físicamente. Claro, se ven algunos otros elementos ahí que pues, ahorita no voy a subrayar por obvias razones de que no tiene mucho caso en este momento. Bueno, pues nos permite hacer simulaciones, circuitos analógicos o digitales, instrumentos virtuales, nos permite manejar también. Podemos hacer análisis avanzado, ¿no? Podemos hacer análisis desde corriente directa, que es lo que vamos a hacer nosotros, corriente alterna, o hacer análisis ya con algunos otros elementos como respuesta en frecuencia, etcétera, ¿no? Y bueno, también trae algunos otros componentes para visualizar algunas simulaciones de circuitería digital, por ejemplo, o mixta, ¿no? Bien, hay 3 pasos esenciales. El acceso a las partes, a los componentes, el poner los componentes y el cablear los componentes, ¿no? Entonces aquí podemos hacer todo eso. Tenemos un menú principal que es el menú de componentes. Este menú de componentes pues tiene diferentes, digamos, simbologías, ¿no? Esta que estamos observando aquí, que estoy subrayando, corresponde a las fuentes, ¿no? Esto que estoy subrayando aquí corresponde a los circuitos básicos, resistencia, capacitor, bobinas, etcétera, ¿no? Tenemos para los diodos, ¿no? La simbología, para lo que sean los transistores, ¿no? Generalmente son transistores bipolares, los que se indican aquí, o podemos tener alguna otra simbología de circuitos analógicos, como el amplificador operacional, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a concentrar en lo que son las fuentes, los componentes básicos, y a lo mejor en algún tipo de display, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos aquí, podemos utilizarlo para indicar un determinado instrumento en algún momento. Entonces, son los elementos básicos que vamos a utilizar. Ya que seleccionemos una de esas opciones, por ejemplo, si selecciono para colocar un componente, pues podemos visualizar a lo mejor algún elemento básico, ¿no? Después de eso, pues nos saca esta otra interfaz gráfica, donde si observan ahorita, aquí se está indicando que es un componente básico, que podemos escoger entre todos estos que tenemos aquí, todos estos componentes básicos que tenemos aquí. Y bueno, en este momento se está ilustrando que se va a seleccionar un resistor. Entonces, en esta parte de la interfaz gráfica nos coloca, nos podemos seleccionar si queremos resistores del orden de kiloohms al 5%, o de ohms o de megaohms, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso se está ilustrando algunos de los componentes que se pueden manejar en este simulador. Nos coloca el componente, el símbolo de la resistencia, y bueno, cuando le damos aquí OK, pues ya nos permite colocar el componente en la interfaz gráfica de trabajo. Hay algunos otros elementos, ¿no? De una multitud de elementos digitales que se pueden utilizar, que ahorita pues no vamos a utilizar, pero bueno, sepan ustedes que hay diferentes componentes que nos puede permitir simular el Electronic Workbench. Entonces vamos a seleccionar una parte. Por ejemplo, aquí tenemos ilustrado un transistor, ¿no? Podemos seleccionar el transistor, podemos rotarlo, podemos moverlo en la interfaz, girarlo, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber un menú o un submenú, como todos los que luego podemos observar en Word, ¿no? Donde podemos cortar, copiar, mover girarlo, girar el componente, etcétera. Entonces, digamos que es una visión rápida de lo que sería el manejo del Electronic Workbench. Algunas ventajas, ¿no? Que ofrece este simulador. Y bueno, las simulaciones con los instrumentos, desde lo que sería el multímetro, que es el que vamos a estar utilizando nosotros, el multímetro digital, ¿no?
que vamos a estar utilizando es este que tenemos aquí. Generador de funciones, que ya lo ilustramos, etcétera. Bueno, virtualmente pues tenemos un watómetro, que para medir la potencia en los elementos hay que configurarlo adecuadamente, etcétera, ¿no? Osciloscopio, tenemos varios instrumentos a usar aquí, de los que vamos a utilizar en las simulaciones. Bien, esta es la interfaz de trabajo. Así es como se observa una parte de la interfaz de trabajo. Si observan, aquí tenemos el menú principal que ya les había yo mencionado, ¿no? Es este menú donde nos está indicando aquí que podemos obtener una fuente de alimentación, podemos obtener un componente básico, etcétera, ¿no? Y del lado derecho, ahorita no se ve, pero digamos de este lado, del lado derecho, ¿no? Vamos a tener un menú donde van a estar los instrumentos. Si yo jalo un multímetro, bueno, pues lo que va a pasar es que va a aparecer este símbolo que estoy colocando aquí. Este es el símbolo de un multímetro. Si jalamos 3 multímetros, pues nada más va a variar el número que tenemos aquí para indicar el multímetro 1, 2 o 3, ¿sí? Este es el símbolo para lo que sería el generador de funciones. Este es el símbolo para el watómetro. Este es el símbolo para el osciloscopio que tenemos aquí, etcétera, ¿no? Son diferentes instrumentos que podemos estar utilizando en este software, igual que en todos los software. Si nosotros usamos el multímetro, acuérdense que el multímetro tiene 3 opciones básicas: el amperímetro, el voltmetro y el ómetro, ¿sí? Entonces aquí los podemos seleccionar, le damos doble clic, se va a abrir esta interfaz gráfica, esta que tenemos aquí, donde tiene un display, ¿no? Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, aquí está seleccionado ahorita el voltímetro y está seleccionado para corriente continua. Si lo queremos medir corriente alterna, pues seleccionaremos el otro botón que tenemos aquí. Igualmente, estos dos botones se utilizan para el amperímetro, ¿no? Que hay que seleccionar aquí el A de amperímetro. Y bueno, en su momento, para lo que sería esta opción, ¿no? Pues tendríamos lo que es el ómetro, que está aquí. Estas dos terminales serían estas dos que tenemos aquí, el positivo y el negativo, ¿sí? De las señales, del instrumento, ¿no? Para medir una determinada señal. Bien, entonces, los diferentes instrumentos, como este que tenemos aquí ilustrado, se pueden interaccionar con el circuito que estemos armando, ¿ok? Entonces armamos un circuito y podemos en algún momento pues medir algo, ¿no? Este instrumento podría ser un osciloscopio, por ejemplo, ¿no? O algún elemento parecido, donde está interaccionando con el circuito a través de sus terminales. Bueno, todos los análisis que podemos hacer, ¿no? En el Electronic Workbench están indicados aquí, por ejemplo, iniciando con lo que sería el punto de operación en corriente directa, los transitorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dedicar ahorita a lo básico, que es medir voltajes, corrientes, etcétera, ¿no? Y bueno, este Electronic Workbench trae la opción de elementos o componentes virtuales, los cuales nos permiten, por ejemplo, en el caso de la resistencia, ¿no? Colocar un valor resistivo no comercial, ¿no? Que no vengan en el menú de opciones, sino un valor X que nos interesaría. Algunas otras cosas podríamos estar simulando, como fallas de componentes, indicando los diferentes elementos o propiedades que componen un componente. Esto no lo vamos a usar, solamente lo estoy ilustrando, ¿no? Y bueno, esta es la simbología que se usa generalmente. Este es el área de trabajo. Por ejemplo, si mandan a llamar una resistencia, sea esta de valor comercial o virtual, pues va a tener estos elementos: el valor del resistor y el nombre del resistor, ¿no? Entonces, estos nombres pueden cambiarlos. Para los valores fijos de resistencias no pueden cambiar su valor. Hay que poner otra, quitarla y poner otra, o bien si ponen una resistencia virtual, pues pueden ahí mismo cambiarlo, ¿no?
Y si observamos, aquí tenemos el símbolo para el potenciómetro, para el capacitor, para el inductor, y bueno, para los capacitores electrolíticos, etcétera, ¿no? Y esto que ya habíamos ilustrado en la teoría, ¿no? Que podemos utilizar simbología para representar lo que es una fuente de voltaje que varía con el tiempo, una fuente de voltaje constante y una fuente de corriente que varía con el tiempo, ¿no? Y un elemento que no les debe de faltar en la simulación es el símbolo de tierra o el punto común para que el simulador haga su trabajo. Y bueno, cuando armamos un circuito, pues podemos tener este circuito que está ilustrado aquí, ¿no? Entonces podemos hacer el armado de este circuito. Este circuito aquí lo estoy colocando paso a paso, ¿no? En su momento lo vamos a ver en el simulador. Si observan, tenemos 4 resistores. Tenemos aquí cuatro resistores, ¿sí? Y una fuente, ¿ok? Entonces, paso a paso aquí se está ilustrando qué hacer, ¿no? Primero, pues hay que seleccionar el símbolo de componentes básicos, ¿no? A la hora de seleccionarlo, se va a abrir esta pantalla donde nosotros primeramente vamos a decir, bueno, voy a manejar un resistor. Ahorita el resistor lo quiero de determinado valor. Bueno, pues selecciono el valor el rango de valores del componente. Y bueno, ya estoy observando cómo se va a ver el símbolo, etcétera, ¿no? Y bueno, en su momento, pues lo vamos a mandar a colocar al lugar de trabajo, a la zona de trabajo. Si observan, esta sigue siendo la misma interfaz de la anterior, solamente se está indicando aquí cómo hacer la selección o darle clic para que se coloque, ¿no? Entonces, al darle clic para que se coloque, pues podemos colocar un determinado elemento y con lo que ya hemos observado en otra lámina, lo podemos rotar para que esté en vertical. Y bueno, con darle clic a una de las terminales de un componente y darle clic a otra terminal de otro componente, pues sale una línea con la cual se va a unir esos dos componentes. Bien, pues para toda simulación, subrayarles que les va a pedir que coloquen una terminal de tierra. Y bueno, de esta forma tienen aquí algunos elementos para observar la medición, como ya lo indiqué, de lo que sería un voltaje o una corriente. Aquí estamos midiendo una corriente, pues utilizamos este instrumento, el amperímetro, y lo colocamos en serie, ¿no? En serie en donde queremos medir la corriente. Cuando le damos run o cuando lo corremos lo corremos el software, pues nos va a dar la medición. Si es que colocamos bien las opciones en lo que sería el instrumento. Por ejemplo, aquí pues vamos a medir una corriente continua. ¿Por qué es continua? Pues porque la fuente que estamos utilizando aquí es una fuente de corriente continua, ¿no? De 12 volts. Sí, por ejemplo, aquí está el uso del voltmetro, el mismo instrumento, pero ahora en forma de voltmetro. Vamos a seleccionar la V y vamos a seleccionar que es una señal que no varía con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuente que estamos utilizando, pues es una señal, da una señal constante. Y bueno, para la resistencia, se observan aquí el ejemplo, no tenemos la fuente conectada, solamente el elemento. Y bueno, hay que seleccionar aquí la opción de omega, que es del ómetro, y obviamente nada más utilizamos esa opción, ¿no? Que tenemos ahí. Y bueno, aquí se observaría cómo se ve el menú en el simulador, ¿ok? El menú en el simulador, y estos son los instrumentos. El primero es el multímetro, después creo que viene el generador de funciones, creo, etcétera, ¿no? De los que tenemos aquí. Si jalamos el osciloscopio, bueno, pues nos va a dar esta simbología, donde tenemos el canal 1, el canal 2, que en su momento vamos a aprender a usarlos, y el terminal de tierra o común.
Bien, este es cómo se colocaría el osciloscopio. Como mide una señal que varía con el tiempo, pues aquí la fuente que están colocando en el circuito es una señal tiene una señal de voltaje que varía con el tiempo y que tiene una frecuencia de 60 Hz. ¿Okay? Está como que simulando la señal de Comisión Federal de Electricidad, esta fuente, ¿no? Que tenemos aquí. Así se observaría la interfaz gráfica del osciloscopio, pero ahorita no me voy a detener en ella porque no lo hemos estudiado, ¿no? Y así se presentan los diferentes elementos. Este es el wattímetro, ¿no? Que mide la potencia de un elemento, digamos, teórica, ¿no? Acuérdense que el wattímetro nos daría la potencia en el elemento, entonces lo que tenemos que hacer es colocar el voltaje, que acuérdense que el voltaje se mide en paralelo, ¿no? Está en paralelo al elemento, y vamos a colocar la corriente que está circulando por el elemento. Abrimos el circuito y entonces colocamos aquí las dos terminales para medir la corriente. Con eso, pues, nos daría la potencia en el instrumento, que puede ser esta que tenemos aquí marcada. Bueno, también se puede utilizar una punta de prueba que le llaman, que ahorita no la vamos a ilustrar. Y aquí está la secuencia de lo que sería la demostración de cómo hacer la simulación en el Electronic Workbench, pero lo importante es que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, por eso les dejé en la tarea 2 que simularan los circuitos para que en su momento podamos pues trabajarlo, ¿ok? Bien, se van corriendo los minutos. El día de mañana vamos a ver algunos ejercicios, los ejercicios 2, y con ellos voy a ilustrar el uso del simulador para que lo vayan conociendo aquellos que no han conocido un simulador, aquellos que están trabajando con el Proteus, que por cierto algunos ya me mandaron algunas preguntas el día de ayer de cómo hacer las mediciones y las contesté. Lo pueden seguir usando, o si quieren usar también el Electronic Workbench, o si quieren utilizar también algún otro simulador que tengan a la mano y que quieran usar. Nada más hay que indicar qué simulador es y hacer las simulaciones correctamente, ¿sí? ¿Dudas? Bien, entonces, pues continuamos el día de mañana. Vamos a ver el siguiente tema, ya con cálculos de los otros circuitos que tenemos en clase, utilizando ley de Ohm, reducción de circuitos. Por favor, les pido estar atentos, tener su calculadora a la mano y estar, pues estar participativos, ¿no? Para que nuestra clase sea un poquito más dinámica de cómo la hemos llevado, ¿no? Por favor. ¿Observaciones? Ninguna, profe. ¿Una? Ok. Bien, entonces nos vemos mañana para continuar con los temas. Hasta luego, que tengan buena tarde. Ok, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.